Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Católica les doy la bienvenida a este webinar que titulamos El combate al abuso tributario de la sustancia sobre la forma al propósito de negocios, casos de Argentina y Uruguay. Mi nombre es Andrea Riccardi y soy la directora académica del Observatorio de Tributación y Empresa. La actividad de hoy la planificamos como una suerte de continuación con el estudio de este tema que comenzamos en un seminario internacional que realizamos el pasado 17 de octubre, titulado Abuso y Planificación Fiscal Internacional, ¿cuáles son los límites? En aquella oportunidad advertíamos un estado de situación en que abundan las referencias a fenómenos relativos a la conducta de los contribuyentes, de difusa delimitación, que resultarían no aceptables por las autoridades tributarias, muchas veces en base a argumentos de justicia y moralidad, buscando que se pague la porción justa de impuesto, combatir la erosión de las bases imponibles, el traslado de beneficios, el abuso de los convenios tributarios, la planificación fiscal agresiva, a través de una serie de medidas antiabuso de carácter específico o general. Y en el seminario internacional comenzamos a adentrarnos en todos estos conceptos y en todas sus consecuencias desde distintos ángulos, con especial foco en lo que es la evaluación de las reglas antiabuso de carácter general, de creciente aplicación, de adopción y aplicación en convenios y a nivel de la legislación nacional en nuestra región, y que en realidad generan preocupación un poco por implicaciones en materia de derechos de contribuyentes y seguridad jurídica. Hoy nos vamos a centrar en los casos concretos de Argentina y Uruguay, de la región del Río de la Plata. Y para ello nos acompañan dos expertos, queridos amigos, Guillermo Teijeiro, de Argentina, y como local, Gastón La Paz, que desde ya les agradezco su participación y su disponibilidad para acompañarlos en la tarde de hoy, en épocas y en días tan complejos de fin de año, ¿no? Lo mismo, agradecer también a quienes se han tomado el tiempo y se han hecho un hueco en la agenda para conectarse directamente en vivo a la actividad de hoy. Les comento un poco a los asistentes cuál va a ser la dinámica del webinar. Va a presentar en primer lugar Guillermo, luego va a presentar Gastón, y al final de las dos presentaciones vamos a abrir un espacio, una ronda para preguntas, que en realidad lo que les voy a pedir, por favor, es que ustedes las vayan planteando en el área de questions and answers, del cual ustedes disponen en la parte inferior de su pantalla. Y bueno, dicho esto, y sin más dilaciones, voy a presentarte, Guillermo. Guillermo es abogado en el área de Derecho Tributario Corporativo Internacional, ha ejercido el derecho tributario por más de 40 años y actualmente es socio de Domchill, una firma de abogados internacional centenaria de servicio completo en Argentina. Guillermo enseña tributación internacional en el programa de maestría en impuestos de la Universidad Católica Argentina. Ha sido miembro del Comité Científico Permanente de la International Fiscal Association, la sede central, y expresidente de la IFA de Latinoamérica y la IFA Argentina. Actualmente forma parte de los consejos consultivos y académicos del Máster en Tributación de la Universidad Torcuato Di Tella, Intertax y Crónica Tributaria. También es miembro del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Argentina de Derecho. Guillermo es colaborador habitual de Kluber International Tax Blog y de Bloomberg's B&A's VAT Navigator. Es autor de Bloomberg's B&A's International Tax Portfolio sobre Argentina. También es autor o coautor de más de 30 libros en inglés, portugués y español y más de 120 artículos fiscales. Guillermo además tiene un LLM de la Facultad de Derecho de Harvard, donde también fue Visiting Scholar con una beca del International Tax Program, y el Harvard Tax Fund. Guillermo, que es muy bienvenido, un placer tenerte con nosotros, y bueno, ya te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta gratísima invitación de la Universidad Católica de Uruguay y a ti, Andrea. Así que sin más, si me permiten, voy a compartir la pantalla para que podamos ver todos esta presentación. Ahí estamos. Me voy a referir a
al principio de la realidad económica o a la norma antielusiva difusa del derecho argentino, que como todos ustedes saben, es una norma que fue incluida en el derecho tributario argentino hace muchísimos años. A diferencia de otros países latinoamericanos, la Argentina ha tenido una regla antielusiva difusa, llamada Principio de la Realidad Económica, desde la década del 40 del siglo pasado, fundado un poco en la legislación y la doctrina alemana. Y en la Argentina, el principio de la realidad económica tiene una doble función. Por un lado, es una regla interpretativa de la norma tributaria, a tal punto que las normas tributarias deben, como su nombre lo indica, interpretarse en función de su sentido económico. Esta es una disposición que tiene una gran trascendencia en todo lo que es la interpretación de la legislación tributaria y la aplicación a los casos ocurrentes, y tiene una segunda función, incluso aún mucho más rica, que es la relativa a la recalificación de los hechos y de los actos de los contribuyentes, es decir, en la evaluación de los hechos. Y en este sentido, el artículo 2 de nuestra ley de procedimientos fiscales sostiene que cuando la forma jurídica elegida por el contribuyente no coincide con las estructuras ofrecidas o autorizadas por el derecho privado para configurar los objetivos económicos reales del contribuyente, las formas elegidas por el contribuyente pueden ser dejadas de lado y en su lugar encuadrarse la situación económica real en las formas jurídicas más naturales compatibles con la intención económica real. Los hechos es aplicable cuando existe una manifiesta discrepancia entre la forma jurídica utilizada y la intención económica de los contribuyentes, y que para ese fin no es necesario que exista una aparente intención del contribuyente de evitar impuestos, sino que, excepto en el caso de actos in pro legis, es decir, en cuyo caso sí la intención cuenta. Fuera de ello, basta que exista esa manifiesta discrepancia entre la forma jurídica utilizada y la intención económica del contribuyente para que aplique la recalificación bajo la norma o la regla de la realidad económica del derecho doméstico. Ahora bien, en la aplicación de esta regla, lo que se ha visto en la práctica, lo que hemos experimentado en la práctica es que la Administración Tributaria Argentina ha tendido tradicionalmente a distorsionar la aplicación de esta regla antielusiva general para hacer exigibles o hacer exigible que el contribuyente contribuya sobre la forma más desfavorable desde el punto de vista fiscal. Es decir, ¿qué es lo que sucede? La norma antielusiva general del derecho argentino dice cuándo el acto o la transacción debe ser recalificada, es decir, cuando existe esa manifiesta discrepancia a la que hice alusión previamente, pero no dice en términos positivos cuál es la forma jurídica a utilizar. Entonces, en ese contexto, la manifiesta práctica del fisco ha sido sostener que la forma a utilizar es aquella que genera el mayor impuesto posible entre las alternativas disponibles. Y es evidente que este enfoque es un enfoque que choca, por un lado, con el principio de legalidad o principio de reserva, y por otro lado choca también con el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual consagra el axioma de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Y en consonancia con estas disposiciones, la Corte Argentina ha sostenido desde antaño que los esfuerzos del contribuyente para mantener sus impuestos los más bajos que sea legalmente posible no son reprochables. Esta es una
una doctrina ya sentada en un fallo muy antiguo de la década del 50, más precisamente del año 1958, es el fallo ICA Argentina Comercial, Comercial Argentina con la Nación Argentina, que está recopilado en el tomo de fallos 241, página 210. El principio de la realidad económica permite recalificar tanto operaciones domésticas como operaciones internacionales. Y en el contexto internacional, en el caso de contribuyentes residentes, tanto transacciones que den lugar a rentas y o gastos de fuente argentina como rentas o gastos de fuente extranjera. En el caso de contribuyentes no residentes, en la medida que los contribuyentes no residentes obtengan ganancias de fuente argentina sujetas a retenciones con carácter de pago único y definitivo en la fuente. Ahora bien, esta norma antilusiva general se complementa con una serie de normas antilusivas especiales que están desperdigadas sobre todo el texto de la ley de impuesto a las ganancias. No hay un capítulo que se refiera a normas especiales antilusivas. Las normas especiales antilusivas lo son por la función que cumplen dentro de la estructura del impuesto, de modo tal que las vamos a ver o las vamos a encontrar a lo largo y a lo ancho de todo el texto de la ley de impuesto a las ganancias. Dentro de estas normas antilusivas especiales, las hay que son mecánicas, objetivas en su aplicación, son aplicables en la medida que se cumplan los elementos previstos en la disposición, y hay otras más de carácter más difuso, que están inspiradas en su diseño, en el diseño del principio de la realidad económica o la norma antilusiva general. Ahora bien, esta interacción entre la norma antilusiva general y las normas antilusivas especiales, obviamente genera en la práctica y en la aplicación conflictos y superposición. Y en ese contexto, yo diría que hay al menos dos aproximaciones posibles al problema. Una de ellas es la que postula que cuando existe una norma antilusiva especial, se debe prescindir de la aplicación de la norma antilusiva general, ya que la sola existencia de esa norma antilusiva especial demuestra la intención del legislador de refinar la protección difusa de la norma antilusiva general en ese caso particular, aún a riesgo de que un planificador audaz pudiera encontrar un resquicio o una laguna que pudiera aprovechar en su beneficio. Por otro lado, una segunda alternativa es aquella que dice, bueno, la norma antilusiva especial es simplemente una herramienta más con la que cuenta el fisco para luchar contra la elusión fiscal. La mayoría de las normas antilusivas especiales aplicables en el contexto internacional, esto es a las operaciones cross-border, son normas objetivas, son normas de aplicación mecánica, es decir, en la medida que se cumplen las condiciones objetivas previstas para su aplicación, se aplican, sin más. En ese contexto, la norma antilusiva general no resulta supletoriamente aplicable. ¿Está testeado esto jurídicamente? No específicamente en materia de normas antilusivas especiales aplicables en un contexto internacional, pero hay un fallo muy interesante de la Corte Suprema Argentina del año pasado, del 11 de marzo del 2021, que es el fallo Turismo 2 SA con Estado Nacional, AFIP, DGI, donde lo que se discutía era en un contexto distinto, que es la aplicación de las normas de reorganizaciones societarias, una situación análoga. Las normas de reorganización societaria en la Argentina establecen una serie de elementos objetivos
para determinar si la transacción cumple con las pautas previstas normativamente para lograr la neutralidad fiscal. De modo tal que si esas normas objetivas se cumplen, en principio la reorganización goza de esos beneficios previstos por la legislación. En ese contexto, el fisco quiso aplicar supletoriamente la norma antielusiva general para decir que, a pesar de que la transacción cumplía con todas esas pautas objetivas previstas por la norma, había una desviación en la intención del contribuyente que hacía que esas disposiciones no fueran aplicables. Bueno, el fallo de la Corte, la decisión de la Corte fue a favor del contribuyente. Y en esta idea que les estoy transmitiendo de que cuando existe una norma antielusiva especial, la norma antielusiva especial de carácter objetivo y de aplicación mecánica desplaza la aplicación de la norma antielusiva general. Ahora bien, puede haber casos donde la norma antielusiva general resulte supletoriamente aplicable. Por ejemplo, en un contexto internacional, cuando el contribuyente pueda probar en contra del cumplimiento o la concreción de la base fáctica prevista para la aplicación de la norma. Es decir, cuando no se trata de una ficción o de una presunción legal. Hay también otros contextos donde puede resultar aplicable supletoriamente la disposición antielusiva general. Vamos a ver un caso ahora cuyos datos esenciales son los que figuran en este slide. Es un exportador argentino que vende bienes a una entidad relacionada en una jurisdicción de baja tributación para su posterior reventa a terceros países. Las ventas se realizan a precios inferiores a los del mercado. Existe un margen de beneficio excesivo en manos de la entidad intermedia y la entidad intermedia carece de sustancia. Al solo efecto de evitar la aplicación de una cláusula antielusiva especial prevista en la legislación argentina, vamos a presumir a los efectos de este ejemplo de que la venta o la exportación no es una exportación de commodities. Este diagrama muy simple, entendible aún para los que somos abogados, describe precisamente lo que acabo de decirles. Un exportador argentino vende a un intermediario vinculado en una jurisdicción de baja o de nula tributación y esta, a su vez, vende a un cliente final en un tercer país. Bueno, frente a esta situación, el fisco podría tener al menos dos aproximaciones posibles. Por un lado, reajustar el precio de la exportación y la renta del exportador por la aplicación de las reglas de precios de transferencia, y por otro lado, asumir una posición mucho más agresiva, recurrir a la realidad económica, probar que la sociedad intermedia carece de sustancia, que la transacción es ficticia y por lo tanto descartar la existencia de la sociedad intermedia a los efectos fiscales, atribuyendo íntegramente la renta al exportador argentino. Como ustedes pueden ver, esta segunda aproximación es mucho más interesante desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista del interés del fisco. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la aplicación de la realidad económica a una transacción en particular? Bueno, la primera es la recalificación del acto o de la transacción y por lo tanto la reasignación de las rentas o de las pérdidas a quienes resulten ser los beneficiarios efectivos. También la aplicación de intereses por omisión de impuestos y salvo que se cumplan determinadas condiciones de excepción, lo que nosotros llamamos el error excusable, la aplicación de multas por omisión de impuestos. Las consecuencias pueden ser aún más gravosas si estamos en presencia de un comportamiento fraudulento, es decir, de evasión fiscal.
En la Argentina, en la ley penal tributaria, prevé la persecución penal para los casos de omisión simple y de omisión agravada, en la medida que se superen los umbrales monetarios mínimos fijados a ese fin, y se establecen penas de prisión que son, por supuesto, más graves en el caso de evasión agravada que de evasión simple. En el caso de la evasión agravada, en la medida que se trate de operaciones que superen los 15 millones de pesos, se puede aplicar prisión que va de 3 años y medio a 9 años. Y al mismo tiempo, las multas, que son adicionalmente aplicables en el caso de fraude fiscal, son mucho más elevadas que las multas previstas para la mera omisión. Van de 2 a 6 meses el monto del impuesto evadido. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hoy asistimos a una proliferación de reglas difusas y específicas en contra de la elusión fiscal, que es realmente impresionante, tanto en el derecho interno como normas de naturaleza convencional. Y en tanto vinculadas con el abuso de tratados, tenemos normas que provienen tanto de convenios bilaterales como del instrumento multilateral. En todo este nuevo contexto, frente a esta proliferación de normas tendientes a evitar el abuso de los tratados, no existen normas de prelación domésticas o convencionales expresas que permitan tener un panorama más o menos cierto y dar una cierta seguridad jurídica de cómo será tratada una determinada transacción que pueda considerarse abusiva. En materia del instrumento multilateral, la mayoría de las principales economías latinoamericanas han firmado este instrumento, aunque Argentina, Colombia y México aún no lo han ratificado. Como todos ustedes saben, Brasil no firmó el instrumento multilateral. ¿Cuál es la situación en Argentina? Bueno, en Argentina el instrumento multilateral, después de varios años de una inacción bastante poco justificada, porque la Argentina fue uno de los primeros firmantes del instrumento multilateral en aquella ocasión del año 2017, donde se firmó por primera vez el instrumento multilateral en París, en la sede de la OSD. No había enviado para su ratificación el instrumento multilateral al Congreso hasta muy recientemente. En la actualidad, el convenio multilateral ha sido aprobado por las 2 comisiones a las que la Cámara de Diputados giró el proyecto para su estudio, que son la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de modo tal que hoy el proyecto está en condiciones de ser votado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, una vez ratificado el instrumento multilateral, es obvio que creará problemas de interacción de sus propias normas con las normas de los convenios de doble imposición, sobre todo los más modernos convenios de doble imposición de la red de tratados argentinos que prevén normas antilusivas en el propio tratado, y con las ya famosas a esta altura de la charla normas antilusivas generales y especiales del derecho doméstico. En principio, la Argentina ha aplicado en el pasado el principio de la realidad económica profusamente en el contexto de los tratados. Es decir, que ha hecho uso de esta herramienta del derecho doméstico para prevenir el abuso de los tratados, y el caso más notorio y más reciente, el leading case en materia de aplicación de la norma antilusiva de la realidad económica en el contexto de los tratados, es el famoso caso Molino Río de la Plata, que resolvió
la Corte Suprema Argentina en el año pasado. No vamos a entrar ahora en los detalles de este caso, pero podemos volver a él tanto como ustedes los deseen en el segmento de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las alternativas para conciliar las normas del instrumento multilateral de los tratados bilaterales que contienen cláusulas antilusivas o cláusulas antiabusivas expresas y las normas del derecho doméstico? Bueno, las alternativas son al menos dos. Una sería no hacer nada, es decir, dejar que todas estas normas convivan casi en un pie de igualdad, lo cual es a todas luces desaconsejable. Por un lado, porque entraría en conflicto con reglas expresas contenidas en el instrumento multilateral, y por otro lado, por la inseguridad jurídica que se desprendería de tal proceder. De modo tal que conciliar las reglas del instrumento multilateral sobre la prevención del abuso de tratados y la realidad, el principio de la realidad económica del derecho doméstico parece ser la alternativa más aconsejable, pero no muy fácil de implementar. ¿Por qué? Concretar esta alternativa es un gran desafío, porque todos sabemos que las autoridades competentes en materia de aplicación de los tratados y las administraciones tributarias tienden a acumular las reglas convencionales y domésticas para luchar contra el abuso de tratados sin una jerarquía o sin una prevalencia preestablecida. Y así, en ese contexto, a considerar la mejor combinación posible con el objetivo de alcanzar la protección contra el abuso, aun cuando en algún caso particular ese proceder pueda o bien contrariar el propio principio de reserva o colisionar con la seguridad jurídica, que son principios de raigambre constitucional. En ese contexto, entonces, debemos preguntarnos qué es lo que habría de conciliarse. Bueno, por un lado, la regla del propósito principal y la cláusula de limitación de beneficios simplificada bajo el instrumento multilateral que ha adoptado la Argentina como un estándar mínimo. Por otro lado, las propias disposiciones de propósito principal o limitación de beneficios que existen bajo los convenios de doble imposición recientes firmados por la Argentina. Y por último, la ya consabida norma antilusiva general y normas antilusivas especiales del derecho interno, en tanto aplicadas para combatir el abuso de los tratados. Yo he tratado de resumir aquí algunas reglas que me parecen apropiadas para este fin. Obviamente son absolutamente discutibles, pero creo que significan una aproximación posible a este complejo tema que en algún momento deberá abordarse a nivel normativo. La primera regla aquí sería la regla según la cual las normas de propósito principal o limitación de beneficios bilaterales de los convenios bilaterales vigentes, en tanto sean similares, debieran prevalecer sobre los estándares mínimos de propósito principal o limitación de beneficios simplificada adoptados por la Argentina bajo el instrumento multilateral. La segunda regla en este contexto diría que las disposiciones bilaterales específicas y las disposiciones del instrumento multilateral en ese orden y por un lado debieran prevalecer sobre la aplicación de las normas antilusivas general y especiales del derecho doméstico. Y de hecho, según el informe que acompaña al instrumento multilateral, las normas antilusivas del derecho interno debieran continuar aplicándose en la medida que lo que se intente abusar sea de una norma del derecho interno en el contexto de un tratado. Como ustedes pueden imaginarse, esta es una situación casi de laboratorio, porque determinar en un caso concreto
cuando el contribuyente intenta abusar de una norma del derecho interno o una norma del convenio, o ambos conjuntamente, es una situación muy difícil de resolver. Las cosas en la práctica no se dan tan puras, no se dan tan identificables, sino mucho más mezcladas. Y es posible que en una situación particular esté involucrada una norma del derecho interno como también una norma del convenio, con lo cual esta primera regla que establece el instrumento multilateral respecto de cuál sería el ámbito de aplicación de ahora en más de las reglas antielusivas generales del derecho interno, le hace el principio de la realidad económica, son bastante poco eficientes para ser aplicadas en la práctica. Y yo diría que hay una regla 3, que son los casos especiales. Son los casos en que la regla 1 que hemos mencionado, es decir, el convenio bilateral con normas similares precede al instrumento multilateral, tiene que ceder porque las particularidades de la regla antiabuso del convenio no la hacen tan similares como debieran ser. Y en la red de convenios de la Argentina, los casos que pueden estar comprendidos en esta regla son los convenios con España, con Chile, con Brasil, con México y con los Emiratos Árabes. En el convenio con España, la primera peculiaridad que encontramos es que la norma del propósito principal está limitada a los artículos 10 a 13, es decir, no hay una regla de propósito principal aplicable a todas las cláusulas del convenio tal cual se aplica en el instrumento multilateral, sino solamente a los artículos de intereses, dividendos y regalías. La segunda cuestión que aparta de alguna manera el convenio con España del instrumento multilateral es la aplicación, o mejor dicho, la admisión expresa que establece el convenio de la aplicación de la norma antielusiva doméstica en el contexto del tratado. Esta disposición también se reproduce en los convenios con Chile, Brasil y México. De modo tal que de alguna manera se opone a la regla del instrumento multilateral, en tanto este último pospone la aplicación de la regla antielusiva doméstica bajo los convenios de doble imposición. Y por último tenemos el caso especialísimo del convenio con los Emiratos Árabes Unidos, donde la regla del propósito principal en realidad no es una regla antielusiva que se suma o se adiciona a la cláusula de limitación de beneficios, sino que funciona como un límite a la aplicación objetiva de la cláusula de limitación de beneficios. Con relación a la aplicación de la regla 3 en la práctica, me da la impresión de que tratándose de la decisión respecto de la aplicación del instrumento multilateral sobre una cláusula pactada entre dos partes, la determinación sobre si la cláusula bilateral o el instrumento multilateral, en ese caso particular, va a tener preeminencia sobre la otra, es una decisión que debieran tomar ambas partes del convenio. Y por último, yo les he traído aquí algunas fuentes adicionales para que el que tenga ganas de ahondar en los temas de esta presentación pueda hacerlo. El primero es un artículo que precisamente trata del tema que hemos tratado de abordar en esta presentación. El segundo es un artículo sobre el caso Molinos, que describe las posiciones de la mayoría y de la minoría en el caso y los argumentos de uno y otro. Y por último,
Op, no era para ahí que quería ir. Opa. Bueno, me falta una hojita de la presentación, debe ser porque hice varias versiones, pero la tercera fuente que les recomiendo mirar en todo caso es a través de la página de la IFA, ustedes pueden acceder a el relato de Argentina sobre el tema de las cláusulas antilusivas del derecho interno en el contexto de los tratados, que fue el informe que se hizo para la IFA de Seúl en el año 2018. Y si ustedes entran en ese informe nacional por la Argentina, que me tocó preparar en su momento, van a poder acceder a todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia en su historia sobre este tema, que creo que también les puede servir a quien esté interesado en ahondar en este tema. Les agradezco muchísimo, estoy a disposición de ustedes para las preguntas luego de la exposición de Gastón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la excelente presentación. Después, bueno, animo a los participantes, a los asistentes, a formular las preguntas que quieran hacerle a Guillermo en el área de Question and Answers. Y bueno, seguidamente pasamos entonces a presentar a Gastón. Gastón es abogado, trabaja en el departamento contencioso y forma parte de los equipos de Derecho Público y Derecho Fiscal Aduanero de UIR y Regules, de Uruguay. Trabaja en Derecho Público en general y en Derecho Tributario en particular. Asimismo, trabajó en el Departamento Fiscal de Uría Méndez y en el Departamento de Derecho Público de Gómez Acebo Pombo en Madrid, España. Es ayudante de grado 1 en la Cátedra de Derecho Público 2 de la Universidad de la República. Además, es profesor de la Casa de la Universidad Católica de Uruguay. Es magíster en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo y cuenta con la especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, la especialización en Fiscalía Internacional en el Instituto Superior de Derecho y Economía, el posgrado en Impuestos en la Universidad de Montevideo, el posgrado en Corrupción en Administración Pública de la Universidad de la República y un diplomado en Economía Política por Konrad Adenauer Schule Kriftel. Es integrante del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y es autor de diversas publicaciones en su especialidad. Gastón, te doy la bienvenida, te agradezco una vez más tu disponibilidad y bueno, sin más, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Un placer, gracias a la Universidad Católica por la invitación. Realmente un placer compartir panel con Guillermo, un placer recién escucharlo, y también compartir contigo, Andrea, en este ciclo, que además comienzo recomendando que está subido, disponible en YouTube y demás, y en el sitio de Lauco Business, la primer ponencia que inició el ciclo, digamos, de abuso, e incluso como para unir con lo mío, decir que en ese caso habló incluso a la primera mesa, contando un poco la experiencia de Uruguay, otra profesora de la Casa de Estudios de la Universidad Católica, Paula Garat, en donde también dio un enfoque que no abordaré hoy, pero que también recomiendo considerar respecto de este tipo de cláusulas de limitación de beneficios o de principio principal de negocio, propósito principal de negocio, que también comentaba Guillermo, en el marco de la convencionalidad y constitucionalidad de acuerdo a normativa uruguaya. Así que paso a compartir también pantalla. Te deseo mejor suerte, Gastón. Estaba pensando lo mismo. Sí, estoy tomando las precauciones, pero a ver si guardado capaz que es más fácil. Hacia ahí.
Ahí estoy bien. Sí, ahí se está viendo con la modalidad de presentador. Capaz que Ah, bien, bien. Busco. sí, de moderador, perdón, que era lo que te Para comentaba que se Juan volvió a hoy. cambiar. Ahí, Creo que era ¿viste? configuración de Configuración de RI. visualización. Duplicar presentación. Y, Ahí quedó. ahí, ¿Sí? perfecto. Muy bien. Gracias por el apoyo técnico a ambos. Bueno, entonces, entre lo que decía Guillermo, que para los que nos quedamos con ganas de hacer preguntas, la primera ya la dejo planteada yo, que me gustaría que dé su visión luego del caso Molino que comentaba, que yo lo pongo acá como, como disparador para unir las dos cuestiones, porque la realidad es que, digamos, en mi presentación, que busca hacer foco principalmente en la experiencia jurisprudencial uruguaya que tenemos, hablando de estos institutos eh, de prevención, digamos, del abuso, y que como lo dice el título, digamos, desde de la sustancia sobre la forma hasta la exigencia de un propósito de negocios. Casualmente, además en Uruguay, llegamos con esta fecha con la ley 20.095 que se acaba de aprobar y su decreto reglamentario 395 que literalmente se aprobó ayer por el Poder Ejecutivo, que a su vez reglamenta esta ley que va a empezar a regir en unos días a partir del ejercicio de enero del 23, y en donde en una ley pequeña que hace algunos ajustes al impuesto a la renta económica en el Uruguay, en el marco de algunos ciertos pedidos de la Unión Europea, específicamente hay una cláusula antiabuso vinculada a ciertas regulaciones que tiene la ley, como es el nuevo concepto que se incorpora en el sistema uruguayo de ingreso calificado, identidad calificada. Ese es un poco el marco, pero uniendo con la cuestión argentina y con el caso Molinos, que después ojalá Guillermo pueda profundizar y también comentar con mayor conocimiento de causa que el mío, en términos muy resumidos de lo que sucede en la situación, digamos, y la actuación del fisco argentino y lo que finalmente termina resolviendo la Corte en última instancia, en donde además en paralelo también entiendo que corrió por sede penal. Lo que sucede en el caso es que la sociedad argentina, o sea, digamos, en la lectura del fisco, la sociedad argentina Molino Río de la Plata se ve beneficiada del convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y Chile, en tanto aparece una sociedad holding en Chile que el fisco argentino entiende que no tiene sustancia, que no tiene propósito de negocio propio y que únicamente ha sido utilizado por esta sociedad uruguaya, que en realidad recibe utilidades vinculadas, que a su vez están en Perú y en Uruguay, tan solo para aprovecharse del convenio que en sede de dividendos le concede potestad tributaria a Chile, y de esa forma, en tanto Chile a su vez tiene una normativa que ese tipo de situación por el tipo de entidad no lograba, se termina provocando una doble no imposición, y por lo tanto el fisco argentino ignora, digamos, la aplicación del convenio, y de esa forma determina impuesto a la ganancia en Argentina en cabeza de la sociedad argentina, ¿verdad? Entendiendo que ha habido abuso del derecho, que más allá que no había una cláusula específica en el convenio en este caso, la norma de reenvío, entiende el fisco argentino y confirma la Corte, le permite interpretar de acuerdo a la normativa argentina. De esa forma aplica la norma argentina que Guillermo comentaba, que consagra, digamos, el conocido principio de realidad, y de este modo es que, según esa lectura, logran ignorar la estructuración de la sociedad chilena y por tanto la aplicación del convenio. También aparece la idea de propósito de negocios, es decir, en esta interpretación al menos, argumentativamente, se analiza realidad económica versus propósito de negocios para lograr esta, digamos, inteligencia a la solución. Y a su vez, en paralelo, en sede penal, entiendo que hay un rechazo, no sé si en última instancia, entiendo que sí definitivo, respecto de ciertas personas físicas
porque se entendió que no había, digamos, un estratagema artificioso, un nivel defraudatorio que tuviera una complejidad para penalizar en ese nivel, sino que el fisco en realidad argentino, digamos, podía entender la situación y la estructuración con la claridad que en definitiva se logró entender. Entonces me parece que está bueno abrirlo como pregunta para el nivel uruguayo, en donde nosotros no tenemos jurisprudencia vinculada a la aplicación de convenios en este momento. Incluso digamos, para los no uruguayos que están escuchando o que pueden potencialmente escuchar esta ponencia, en Uruguay hay como dos sistemas separados que analizan actos administrativos y por lo tanto actos tributarios administrativos. Es decir, por un lado el Poder Judicial, donde está nuestra Suprema Corte de Justicia como principal, y por otro lado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que concretamente anula o confirma actos administrativos. Incluso lo que vamos a hablar de fallos vinculados al propósito de negocios, al fraude a la ley, a algunos fallos de sustancia sobre la forma, todos son fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ninguno está en sede judicial, es decir, no hay fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre este punto, ¿no? Más allá de la relevancia que por supuesto tienen los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en nuestro país. Entonces, dejo comentado el tema Molinos para después en el cierre ver si esta podría ser si digamos, el fisco uruguayo o los tribunales uruguayos podrían tener, de acuerdo a nuestra normativa y a nuestra norma, digamos, de realidad económica, una posición similar que trataré por lo menos dejar alguna interrogante vinculada al tema o algún inicio de respuesta en el final de la charla. Sobre el test de propósito de negocio, el business purpose, como se conoce, desde el derecho comparado, que no voy a entrar a analizar, pero de emblemáticos casos de la década del 30 en Estados Unidos y de casos mucho más recientes, pero de décadas atrás en el marco del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han abordado, digamos, estas distintas facetas de sustancia sobre la forma o directamente el motivo de negocio válido, aparece aplicado en derecho comparado y también lo hemos utilizado en los casos jurisprudenciales locales, este test respecto de la interpretación de las normas, e incluso en el Uruguay sucede, estimo que pasa también con el artículo 2 de la ley argentina que comentaba Guillermo, que hasta la propia norma de realidad económica es también interpretada históricamente. Luego sí, en sede de calificación de los actos o negocios, que es lo que nuestro artículo 6 del Código Tributario también principalmente invoca. Y luego aparece el propósito de negocio como una cuestión más limitativa, como un principio general en algún caso, o como una regla concreta, como lo que se acaba de consagrar en el Uruguay con esta ley 20.095 recientemente aprobada, en donde a nivel general o específico directamente atañe a prevenir sobre ciertas prácticas o prohibirlas. Entonces, en Uruguay, para diferenciar la parte interpretativa o de calificación, podemos decir que en sede del artículo 6 del Código Tributario, que está en sede interpretativa y vinculada a interpretación e integración de las normas, el legislador puede, cuando define un concepto, remitirse a decisión de otra rama. Por ejemplo, lo ha hecho aquí en sede de un reciente decreto en reestructura societaria con la Ley de Sociedades Comerciales. Puede definitivamente incluir un concepto tributario nuevo, como lo ha hecho la 19484, que es una ley de transparencia fiscal en el Uruguay, también reciente del año 2017, y ha definido, por ejemplo, el propietario final, o muchas veces, como aquí ha pasado en residencia fiscal, en normativa reciente, vinculados a lo que conocemos como el tax holiday, esta franquicia fiscal, que el concepto de inversión no lo ha definido. Luego, si en sede de calificación, que es la operación posterior a la interpretación, pero que tiene que ver también con lo que podrá pasar normativamente, porque de acuerdo a cómo califique una situación de hecho, puede cambiar la aplicación del derecho, es que podemos calificar tanto hechos como negocios en sede, digamos, del hecho generador. Ahí el ejemplo de que puede serlo tanto la muerte como una donación, una compraventa, un acto negocio jurídico. Entonces, según nuestra norma legal, la forma no obliga al intérprete. Esto es muy parecido a lo que explicaba Guillermo de lo que reza la norma argentina.
salvo que el hecho haya sido definido desde el punto de vista formal, que en ese caso no habilita al intérprete a recalificar los hechos. Esto es diferente a la utilización en sede civil, por ejemplo, de lo que en Uruguay aplica la acción asimilatoria, donde un particular para poder determinar una simulación debe pasar por varias etapas judiciales. Aquí el intérprete, que en este caso, en la mayoría de las situaciones, será por supuesto la administración tributaria, de oficio en sede administrativa, puede recalificar los hechos en base a esta normativa. En Uruguay no está regulada la figura del fraude a la ley. Doctrinariamente se ha dicho, esto es un concepto, digamos, unánime, que también el Tribunal de Contencioso Administrativo lo ha considerado, que para que se considere la figura del fraude a la ley, que también muchas veces aparece vinculada a la calificación o vinculado al propósito de negocio, son conceptos que quería ir comentando para luego irlos uniendo en sede jurisprudencial, tiene que haber una intención objetiva de las partes, tiene que haber una norma jurídica que las partes saben que debería aplicar a su intención y una norma que las partes acudirán de forma de cobertura para sustituir esta norma. En Uruguay lo que entiende parte de la doctrina mayoritaria es que el fisco no tiene una norma habilitante para recalificar negocios en fraude a la ley. Es decir, si no hay discordancia entre forma y sustancia, cosa que no sucede en el caso de fraude a la ley, porque efectivamente los negocios o los actos se efectúan, lo que pasa es que se efectúan buscando una norma distinta a la que debería aplicarse, no se podría recalificar en la situación de lo que en nuestro caso se consagra el artículo 6 del Código Tributario. Diferente, por ejemplo, es el caso de España, que del 2003 tiene una norma antielusiva clara que consagra la doctrina anglosajona de la forma, de sustancia sobre forma, y que además habla del test del propósito de negocio, al menos en la faceta de la finalidad entendida, ¿no? Que ya veremos que el test del business purpose puede estar visto desde el punto de vista subjetivo y objetivo. En este caso, la norma española está vinculada a la finalidad y allí es donde pone foco para recalificar en una hipótesis como puede ser la fraude de ley, donde, repito, no hay una disociación entre forma y sustancia. Algunos comentarios breves, digamos, de la jurisprudencia en Uruguay para entrar. Bueno, como decía, no hay casos en el marco de convenios internacionales. En Uruguay no hay precedente obligatorio, por eso podemos ver que en los fallos de los últimos 30 años del Tribunal de Contencioso Administrativo hay diferencias conceptuales sobre estos temas, ha cambiado la jurisprudencia. Sí ha sido unánime el tribunal en entender que el contribuyente tiene ese derecho a optar una forma, al derecho a la economía de opción, a planificar, en el mismo sentido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por poner un ejemplo, lo consolida con jurisprudencia reciente, e incluso la Corte Argentina en el caso Molinos también lo deja entender que eso es algo claro, más allá de después la aplicación de normas antialusivas. En el marco de esto, en Uruguay está consagrado la libertad de contratación y seguridad jurídica, normas que se desprenden del análisis constitucional. Algo de eso comentaba Paula en el ciclo anterior al que me refería al inicio. Bien. En el marco de las consultas vinculantes en el Uruguay, que el fisco las publica, expresamente sobre el propósito de negocios aparece una del año 2009, donde se consultaba respecto a un caso en donde se compraban ciertas construcciones que no quedaba claro si debían ser calificadas como bienes inmuebles, y además había una cesión de derechos posesorios. Entonces, en ese sentido, lo que se consultaba al fisco era la aplicación del impuesto a la renta y del impuesto a las transmisiones patrimoniales. Lo relevante del caso es que el fisco deja claro que más allá de las categorías y de que el tipo de construcciones, dónde calificarlas, importaba cuál era la intención del comprador, que en este caso le interesaba el punto de vista del negocio de los inmuebles. Entonces, la consulta deja visto la idea del propósito de negocios vinculado a la finalidad de negocio. Es decir, veo objetivamente a qué apunta el contribuyente y en base a eso es el concepto que voy a tomar para calificar. Más allá de la intencionalidad subjetiva, incluso de la prueba que se pueda recabar. Y esta es la consulta puntualmente que hay publicada, al menos sobre el tema concreto del propósito de negocio.
En el marco de los fallos del Tribunal de lo Contencioso, que aparecerá en la presentación como TCA, como se lo conoce en la práctica, podemos tomar como un fallo de esta recopilación de la década del 90, en donde se recalificaba una operación porque no había propósito de negocios válidos, ¿no? Acá se compraba una sociedad anónima que luego se enajenaba y donde se entendía que no había un propósito diferente a evadir tributos y finalmente vaciar la empresa, que toda la estructuración tenía que ver con esto, y el fallo se funda en que el contribuyente no pudo probar que tenía un propósito de negocio diferente a la finalidad que termina configurando el fisco. Después en Uruguay hay muchos casos vinculados al concepto de unidad económica administrativa, que es un concepto de mucho trabajo doctrinario, y en donde lo que se recalifica es la estructuración. En general, en el marco de sociedades que son independientes, pero que en los hechos se puede visualizar que tienen un único propósito de negocios. Así aparecen muchas sentencias en los últimos años vinculadas a sociedades que el fisco entiende y el tribunal confirma que estaban en el ámbito de la zona franca uruguaya, gozando de ciertos beneficios fiscales, pero en realidad la existencia de esa sociedad en zona franca no tenía un propósito de negocios propios, sino que estaba vinculada con otra sociedad de plaza de territorio no franco y por este motivo califica como unidad económica administrativa. Aquí también aparece el concepto de capacidad contributiva, de que es vinculado también a propósito de negocios. Esas sociedades que son recalificadas y que terminan siendo parte de una unidad, tampoco muestran que tengan capacidad contributiva propia. Hay que decir, vinculado a la recalificación y cómo funciona la inteligencia del artículo 6 del Código Tributario de la norma uruguaya, que la mayoría de la doctrina entiende que no es una norma antialusiva general, a diferencia de la norma argentina o a diferencia de la norma española, sino que lo único que habilita es al intérprete, sea el fisco o sea el propio contribuyente, a calificar la situación de acuerdo a la sustancia sobre la forma. En el caso de la unidad económica administrativa aparecen casos en donde el propio contribuyente utilizó el argumento para configurar esta unidad y de esa forma, digamos, en el final de la foto, terminar teniendo una carga tributaria menor. Es decir, el artículo 6 del Código Tributario utilizado por el contribuyente. Recordemos que la norma habla de intérprete y no es una autorización directa para el fisco para que prohíba o aplique ciertas conductas antielusivas. En el caso de fraude de la ley, un caso del año 2013, en donde efectivamente el tribunal entiende que no hay inadecuación de forma jurídica, es decir, no aplica el artículo 6 del Código Tributario en su estructuración per se, que es que hay diferencia de forma y sustancia, sino que había contratos reales entre dos sociedades, pero lo que se entendía, en ese momento en Uruguay todavía no regía la norma de precio de transferencia, y lo que se entendía cuando se analizó el caso era de que las prestaciones estaban alteradas de acuerdo a lo que el mercado indicaba. Entonces, el fisco recalificó en el marco del artículo 6 en una hipótesis de fraude a la ley, concepto que, repito, que para la mayoría de la doctrina entiende que en Uruguay no está habilitado el fisco para recalificar, pero en este caso el fisco lo hizo y el tribunal en el año 2013 lo entendió válido. Es cierto que también hay parte de la doctrina que entiende que el artículo 6 habilita hacerlo, que está, digamos, en minoría en esta posición. Luego tenemos en el año 20 un caso en sede de coligamiento contractual. El fisco desentraña una operación en donde, sin perjuicio que había distintos contratos, de acuerdo a la teoría del coligamiento y de la operación que subyace el negocio, nuevamente el propósito de negocio fundamental, hay una unidad de negocio que es lo que debe ser considerado, y de esta forma recalifica y uniendo esos contratos que aparecían separados, y de esta forma teniendo afectación a la base imponible de la situación en el marco del impuesto específico interno, que en una situación vinculada al negocio automotriz. En el 6 de sustancia económica, concretamente,
aparece un fallo también del año 2013 vinculado a que también el contribuyente no logra mostrar que una estructuración tenía un propósito comercial no tributario y que por este motivo simplemente había estructuraciones para obstaculizar persecución de acreedores, que en este caso era el fisco. Por otro lado, en el año 2012 aparece un caso en donde se argumenta sobre el propósito de negocio, pero finalmente no es resuelto. Ese es un poco el panorama jurisprudencial completo que hay en el Uruguay, que como ven es todavía muy leve, no hay en sede internacional, aparecen algunos casos aislados, aparecen varios conceptos mezclados, donde demuestran que el fisco ha invocado distintas articulaciones, pero que el propio Tribunal de Contencioso Administrativo lo ha hecho. Uno de los puntos que me parece relevante acá con el propósito de negocios e incluso con, como decía Guillermo, con las cláusulas en el marco de que seguramente aparecerán nuevos casos con los CDI, con cláusulas específicas internas, con el MLI, que en Uruguay lo ha suscripto y que ya con distintos países se empieza a aplicar el estándar mínimo, en donde, por ejemplo, está el artículo 7 del estándar mínimo sobre el propósito principal de los negocios, donde acabamos de consagrar una norma nueva. El tema de la prueba parece ser un tema importantísimo y de que el fisco pueda considerar algo que en realidad rige en todo el derecho administrativo, no solo el derecho tributario, que es el principio de verdad material, que en el Uruguay lo tenemos regulado en nuestro decreto 500 en sede de procedimiento administrativo. Entonces, en el marco de prueba, que el contribuyente, en el sede de propósito de negocio, pueda marcar el propósito de negocio en sede, digamos, subjetiva, es decir, si la normativa va a ser aplicada, o incluso el artículo 6, o estas nuevas cláusulas específicas que puedan llegar, como vamos a ver ahora la que se acaba de consagrar, con una consagración objetiva, simplemente el fisco va a poder ver, interpretar y decidir cuál es la finalidad que entiende con el acto negocio y no va a escuchar la intencionalidad del contribuyente o la prueba de que pueda tener. Es decir, para volver al caso Molinos, de que la holding chilena tuviera un propósito de negocio, de que más allá de lo que se haya aprobado en el expediente, pueda ser escuchada la posibilidad de que efectivamente la sociedad había decidido insertarse en el mercado latinoamericano a partir de Chile, que esa holding iba a tener otras estructuraciones, que había otras intenciones del grupo de estar en Chile, más allá de lo que termina, digamos, desarticulando el fisco argentino. Entonces, esto me parece que es un punto relevante. Conclusiones de la jurisprudencia. Bueno, es que el artículo 6 de nuestro código ha sido utilizado como esa cláusula antielusiva general, que repito, importante sector de la doctrina, entiende que en Uruguay no existe. Se ha emparentado el fraude a la ley, que es un concepto que no está consagrado explícitamente del Uruguay. Y por ahora el propósito de negocio se ha tratado de la finalidad objetiva y no la cuestión. Y no en el sede subjetivo, ignorando un poco la posibilidad del contribuyente de explicar estos motivos, como decía recién. Me parece importante remarcar de que en sede de fraude a la ley, lo que tenemos que ver es que siempre se puede acreditar intencionalidad y además esa ilicitud objetiva que disconforma forma y sustancia, que es lo que en la normativa uruguaya está regulado, y esta sentencia del 2010 que aparece en pantalla lo releva con claridad, que me parece que es lo que da luz sobre esta cuestión. En el marco de los convenios en Uruguay, no voy a entrar en esto en detalle porque no es un tema novedoso, que Uruguay tiene cláusulas específicas de protección antilusiva, como es el beneficiario efectivo, el ámbito de la sociedad de artistas, las sociedades de inmuebles, por dar un ejemplo. Ahora con el MLI, lo que me parece más relevante de traer, la cláusula del propósito principal de negocios, Uruguay va a aplicar el artículo 7.1 del estándar obligatorio cuando deba incluirlo, que aparece el texto en pantalla, y donde ya hay mucho de las activaciones de Uruguay del MLI que han entrado a regir en los años anteriores. Ahora España, por ejemplo, es uno de los nuevos que Uruguay empieza a aplicar y que también será una norma que veremos también cómo aplique en el juego de las cláusulas específicas que
Guillermo explicaba con claridad que hay distintas reglas para hacerlas interaccionar, así como las normas internas. Nosotros tenemos normas antiabuso internas, como el C de precio de transferencia, la regla candado del impuesto a las actividades económicas, hay una limitación en la deducibilidad de los pasivos en el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Lo que parece interesante comentar en este caso es que la nueva ley 20.095, que se acaba de consagrar este año y que entrará a regir el 1 de enero, y que fue reglamentada en el día de ayer por el decreto 395, ha incorporado una cláusula antiabuso específica, en donde ahora sí, a diferencia de las dudas interpretativas que puede tener el artículo 6 del Código Tributario, autoriza texto expreso a la dirección impositiva, exigiendo resolución fundada. Muchas veces el fisco, cuando aplica el Código Tributario, no dicta una resolución fundada para calificar una situación, sino que en el propio proceso inspectivo toma una cierta posición y luego dicta un acto de determinación, pero no hay una resolución fundada vinculada a la recalificación. En este caso, en la última versión del proyecto esto quedó incluido, en donde se puede desconocer las formas, en donde, y aquí es también una novedad en la regulación uruguaya, se habla del propósito principal o uno de los propósitos principales, no solo el propósito principal, sino queda una regulación un poco más abierta, en donde se desvirtúe la finalidad de las normas que ha consagrado esta ley, que ahora lo vamos a ver un poco más desglosado en detalle. Entonces, en estos casos, se considera que estos mecanismos serán impropios cuando no haya razones comerciales válidas que reflejen realidad económica. Aquí aparece el concepto que venimos hablando de propósito principal de negocios, también explícitamente incluido, lo cual va a ser también importante la aplicación práctica. Bien, y en estos casos, finalmente la norma dice que se podrá recalificar el ingreso o la calidad de la entidad. Es decir, son dos conceptos nuevos que esta norma ha incorporado en el marco de lo que se ha definido como grupo multinacional, que pasa a tener ciertos rendimientos del exterior grabados, pasan a ser de fuente uruguaya. Aquí un poco más desglosada la norma. En el primer concepto, tanto rentas de propiedad de PI, rendimientos mobiliarios, incrementos patrimoniales, esto que ha quedado incluido en el grupo multinacional y que tiene un salvoconducto con el ingreso calificado en ciertos casos o con entidad calificada en otros, que también la normativa lo ha definido, es donde va a aplicar la norma antielusiva. Bien, entonces, se puede desconocer las formas y habilita no solo propósito principal, sino uno de los propósitos principales. Además, el decreto ha incluido que en razón comercial queda incluida la razón de índole financiera. Este es un decreto que se ha publicado ayer. Y a su vez, bueno, habilita recalificar. Lo que se recalifica en este caso es ese ingreso, si es calificado o no, o el tipo de entidad, si es calificada o no. El ámbito de ingreso tiene que ver con las rentas de propiedad intelectual y el cociente que se va a aplicar, que debe cumplir la norma, y en el caso de las entidades calificadas, bueno, también son detalles de sustancia que todavía no han terminado además con el decreto de quedar pautados, porque además en un cierto aspecto la impositiva va a dictar una resolución complementaria. Esto es, digamos, la cláusula antilusiva genérica que en Uruguay ha quedado claramente y que yo pongo acá a propósito los artículos que hoy juegan del Código Tributario, 4, 6 y 14 en sede de interpretación, y en donde principalmente lo que está marcado es lo que venimos viendo, que es el artículo 6º, acá están los tres artículos, digamos, mezclados que marcan la interpretación de la norma en general de acuerdo al Código, en donde acá las formas jurídicas, lo que dice la norma es que no obligan al intérprete y marca la diferencia con la cláusula antialusiva que acabamos de marcar específica, que ordenan a la dirección impositiva así a recalificar en esos aspectos y donde aparece su función antialusiva clara, a diferencia del artículo 6º, que como decíamos hoy, califica hechos y lo puede utilizar incluso el contribuyente a su favor, como lo ha utilizado en algún caso, siempre que el hecho generador no sea vinculado a lo formal. Y como modo de cierre, para dejar algunas interrogantes, uniendo con el inicio del caso Molinos, uno sería si con el artículo 6 del Código Tributario Uruguayo podría
en un caso idéntico a Molinos, Uruguay, o sea, el fisco uruguayo recalificar como el fisco argentino lo hizo de acuerdo a su normativa. Acá deberá tener que ver con la posición que se tome sobre cuál es el juego de toma del artículo 6º. En Uruguay, como decía, la mayoría de la doctrina ha entendido que no es una norma antialusiva general, sino que tiene que ver con la inteligencia de la interpretación de cualquiera de los actores, no solo el fisco. Por lo tanto, en ese sentido, el artículo 6º en esa visión no sería aplicable. Esto, además de la posición de entender si, digamos, el cumplimiento del tratado, que en el Uruguay, y ahí sí hay una posición de la Corte, tiene un rango legal, puede ser, digamos, objetado por el fisco uruguayo, que en este caso podría, digamos, interpretar el convenio fuera de las normas del propio convenio. Porque estamos hablando de una hipótesis en donde el convenio no se remitía a normas locales, es decir, el convenio puede tener norma antielusiva, puede remitirse a norma antielusiva interna. En el caso de Molinos no era ninguna de las situaciones. Por lo tanto, estas serían varias salidas en donde veo que puede haber diferencias con lo que pasaba en el caso argentino. Después, bueno, también entiendo que la consagración de esta norma específica en Uruguay puede también jugar en la interpretación del artículo 6º, que en esta discusión de si era una norma antielusiva o no, esa consagración de esta norma, que en el Uruguay está en el Código Tributario desde su consagración en el año 74, creo que el propio texto y la decisión, digamos, del legislador de incorporar una norma antielusiva clara en el marco de las directivas de OCDE, deja entrever que el artículo 6º nuestro tiene otra inteligencia distinta a la española, distinta a la argentina, que no puede apretar. Más allá de que debo aclarar que si hay alguna posición, y a modo de cierre también, como decía Guillermo al final, me remito a doctrina a los que quieran profundizar en el caso uruguayo, en donde desde Alberto Fayet, que ha hablado de este tema más históricamente, hasta, por ejemplo, por nombrar trabajos más recientes, que también ha estado en el marco IFA, como de Andéjes Dorfer, en la posición de que Uruguay puede aplicar el artículo 6º del Código Tributario en el marco de los convenios ha sido sostenido en un trabajo de Guillermo Nieves, por ejemplo, que también ha hablado sobre el tema. Hay una posición distinta en un trabajo también reciente de Fraschini, por nombrar doctrina más histórica y más novedosa sobre estos temas, en donde han analizado también el fenómeno de la norma local como el juego de la norma local con la norma internacional. Y bueno, vuelvo a agradecer a todos y muchas gracias y quedo a las órdenes. Muchas gracias, Gastón, por la excelente presentación. No tenemos ninguna pregunta están tímidos los asistentes en el espacio de preguntas y respuestas. Yo capaz que, nada, aprovecho, si capaz que alguno se va animando mientras planteo esto. Guillermo, porque claro, Gastón comentaba que bueno, que la doctrina mayoritaria en Uruguay no considera que el artículo 6, que consagra el principio de realidad sobre forma, constituye una cláusula general antiabuso. En Argentina, o hay alguna particularidad, o en Argentina hay parte de la doctrina que sostenga eso mismo respecto a la cláusula argentina, o si la cláusula argentina tiene alguna particularidad que bueno, sí o sí no da lugar a duda, ¿no? Yo diría que sí, que en la doctrina el tema se ha discutido. Ha habido distintas posiciones en el pasado, autores como González de Rester, como Vicky, como Díaz Sieiro, Tarsitano, yo mismo nos hemos ocupado del tema. Yo diría que en general no hay una gran discusión acerca de si conceptualmente se puede o no aplicar la cláusula de realidad económica en los convenios. Quizás la discusión es al revés. Si mirado desde el punto de vista de los convenios, la cláusula de la realidad económica puede aplicarse hasta con un alcance tal
que implique controvertir principios del derecho internacional tan claro como el principio de pacta non servanda, que proviene de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Decía, ¿hasta qué punto puede la cláusula de la realidad económica llevar a desconocer una obligación asumida bajo un convenio a través de la literalidad de su texto? Y mucho de eso es la gran discusión que subyace entre las dos posiciones en el fallo de Corte de Molinos, el fallo de la mayoría y el fallo de la minoría. El fallo de la mayoría lleva el alcance de la aplicación del principio de la realidad económica a un nivel en el cual no lo aplicó nunca en el contexto interno. Es decir, si uno revisa toda la jurisprudencia argentina en materia de aplicación del principio de la realidad económica, va a ver que los fallos de la Corte Suprema Argentina lo que hacen es un delicado y muy cuidadoso balance entre la aplicación del principio de la realidad económica y el principio de legalidad o de reserva de ley. A punto tal que en la medida en que el principio de la realidad económica pudiera llegar a desconocer la aplicación de la ley al caso tal cual la literalidad de la ley lo prevé, el principio de la realidad económica cede. Ese mismo principio es aplicable en materia de convenios internacionales por dos razones. Primero, por el principio de pacta non servanda, dado que la Argentina ha ratificado la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Y segundo, porque por la propia mecánica de la aprobación interna de los tratados, los tratados son leyes en Argentina, de modo tal que no se puede llevar el principio de la realidad económica al nivel de desconocer lo que la cláusula dice. Y si uno revé la posición de la mayoría en el fallo Molinos, es en definitiva lo que hace, es decir, desconocer la aplicación del artículo 11 del tratado en materia de dividendos en función de la aplicación del principio de la realidad económica, que lo hace tener como no escrito en un caso donde la consecuencia bajo el tratado es una doble no imposición que a la Argentina no le gusta, pero que en definitiva es una consecuencia directa e irremediable del tipo de tratado que nosotros teníamos con Chile en ese momento, que fue discutido en el fallo de Molinos. Un modelo de convenio que estaba diseñado sobre la base del modelo de pacto andino, o sea, fuente pura, donde solamente el país de la fuente tiene derecho a gravar, y sobre esa base tiene derecho a eximir también. Es decir, cuando Chile, que era quien tenía la potestad tributaria exclusiva sobre dividendos, decide crear una categoría especial de sociedades, las sociedades de plataforma, a las que no grava sobre su ganancia de fuente extranjera, se produce algo que podría haberse previsto desde el día 1, que se produce una doble imposición porque el país al cual el convenio le da la potestad exclusiva para gravar, decide no grabar. Es decir, que no puede nunca esa consecuencia ser una consecuencia sobreviniente al tratado, porque ambas partes conocían por la propia estructura del tratado que eso podía ocurrir en un ámbito determinado en función de cómo el país al cual se le atribuía la potestad exclusiva de grabar decidía ejercer esa jurisdicción, sea grabando o no grabando. Y Incluso, perdón, quería sí, que agregando a lo que decía Guillermo, que en la discordia, o al menos en una de las discordias de los votos discordes, claro, esto de que podía haber sido, digamos, una posibilidad de que el legislador lo previera en el tratado, e incluso hay una previsión en el Tratado Argentina-Chile de que en este caso debió haberse aplicado el procedimiento de mutuo acuerdo o de consultas. O sea, digamos, esa era la cláusula específica, si quisiéramos, antielusiva que el acuerdo preveía,
podía haber sido eso, ¿no? La lectura de lo que los dos estados decidieron obligarse. Sí, ahí, Guillermo, yo te iba a preguntar exactamente eso, si el contribuyente había tomado alguna acción de algún planteamiento de MAP o algo en Chile, ¿no? Porque después ese tratado Argentina fue que lo denunció y después se firmó uno nuevo, no fue que tampoco se renegoció, ¿no? No se renegoció y digamos, se dejó, de común acuerdo se dejó de lado el tratado y se firmó uno nuevo. Pero el tema es que cuando Chile crea las sociedades de plataforma, el Servicio de Impuestos Internos de Chile, además, inmediatamente considera que la sociedad de plataforma es una sociedad residente chilena a los efectos del tratado con Argentina. Y con posterioridad a eso, hay un protocolo adicional firmado entre la Argentina y Chile relacionado con el impuesto a los bienes personales. Es decir, que hubo una negociación entre Argentina y Chile que podría haber considerado la nueva situación creada por la creación de las sociedades de plataforma por Chile, y no lo hizo. Es decir, acá lo que hay claramente es una disputa entre dos países, y la forma en que una disputa bajo un tratado se resuelve entre dos países es o por la rescisión unilateral o por la renegociación. Pero aquí el contribuyente termina siendo, y disculpen la expresión un poco académica, el jamón del sándwich de esta situación. Yo creo que es un caso típico es un caso típico, si ustedes quieren, de abuso de tratado por los países. Hay una tesis muy nueva, escrita por una amiga nuestra brasileña sobre este tema, que es fascinante, acerca de si los estados pueden abusar de los tratados. Y de hecho, esta es una situación que claramente encaja en esa situación. El Treaty Dodging, ¿no? Así es, de Vanessa. Así es. Exacto. Muy bien. Bueno, no sé si, quieren hacer algún comentario más. Yo no veo ninguna pregunta están muy, muy tímidos los asistentes. Los dejaremos pensando en estas cosas y bueno, cualquier cosa, en alguna otra oportunidad ya nos reencontraremos y tendremos oportunidad de seguir charlando. No les quiero robar tampoco más tiempo, que ya estamos pasados de la hora y media que habíamos previsto, con algún inconveniente técnico en el medio, así que son esos minutos que nos pasamos, pero bueno, nada, una vez más agradecerles, Guillermo, Gastón, la verdad que un placer escucharlos, a los asistentes, y bueno, nada, y desearles también felices fiestas, feliz año, feliz fin de año y un mejor 2023 y que bueno, que nos podamos reencontrar en próximas actividades el próximo año. Bueno, lo mismo para ti, muy agradecido por la invitación, vuelvo a repetirlo, a la Universidad Católica y a ti por la convocatoria, que tengas un muy feliz fin de año, igual a todos los asistentes, a los tímidos asistentes que hemos tenido. Espero que no haya sido porque los hayamos aburrido, pero bueno, en todo caso, a todos muy felices fiestas. También el agradecimiento, un placer, la verdad, compartir Andrea Guillermo, gracias a los asistentes y éxitos el domingo, Guillermo, que... Claro, por supuesto. La verdad que participar de esta conferencia a 2 días de la final del Mundial y poder concentrarme en lo que tengo que decir es realmente tremendo. Un esfuerzo significativo. Gracias. Bueno, por eso, agradecidos más aún. Bueno, que tengan muy buena noche y bueno, nos estamos viendo en el 2023. Muchas gracias.